Buenos días para todos. Qué bueno que estemos reunidos una vez más aquí, expectantes para abrir la palabra del Señor y encontrarnos con su mensaje. Entonces, para empezar, yo voy a pedir a dos personas que vengan por aquí y me ayuden con una actividad que he pensado para hoy. ¿Listo? No se asusten, es algo muy sencillo. Voy a pedir a Chucho que por favor viene por aquí y le voy a pedir, a ver quién más. Samuel. Bueno, entonces esto se trata de lo siguiente. Aquí yo tengo en mi mano unas tarjetas con unas frases o palabras. Entonces ustedes van a elegir una de las tarjetas y la idea es medir su agilidad mental. Yo voy a leer lo que está aquí y ustedes deben decir palabras asociadas a esa frase, palabra, nombre o lo que sea. Por ejemplo, ustedes me van a ayudar, un ejemplo para ellos. Si yo digo Falcao, ¿ustedes qué palabras asociadas podrían decir? Fútbol, River Plate, rodilla, cristiano, lesión, banca. ¿Listo? Entonces, ahí nos van a ayudar a contar. Pipe, ¿nos puedes ayudar a contar 30 segundos, por favor? Y eso. Y entonces vamos a ver, ¿quién quiere empezar de los dos? Samuel. Bueno, Samuel. La aplicación contadora de palabras. Listo, Samuel escoge. Me dicen cuál y yo la saco. Eso. Bueno, la palabra para Samuel es ley. Ordenanza, mandato, jurisdicción, abogado, estrado, juez, justicia, jurado, juzgado, justicia, decreto, crimen, ordenanza, pacto, juramento, juez, reforma. norma. 14, muy bien, Samuel. Bueno, y aquí le quedan dos opciones a Chucho. Señálame una de estas dos. Esta. Bueno, eso es una frase. Vamos a ver si Chucho. A ver, esta dice: aquí estoy y aquí me quedo. Aquí me quedo. Promesa, estadía, cumplimiento, reto, compromiso, propuesta, debate, precisión, disciplina, elefante, 8000, proceso, sentencia, San Pedro. ¿Qué más? Incumplimiento. Listo. Muchas gracias. Un aplauso para estos dos. Bueno, era un poquito más difícil si no conocíamos quién había dicho aquí estoy y aquí me quedo, pero era San Pedro, ¿cierto? Ahí después eso claro. Bueno, entonces este ejercicio que hemos hecho nos va a servir para la predicación de hoy, porque es algo que ocurre con mucha frecuencia. Y si yo menciono una palabra en particular, ustedes enseguida van a hacer la asociación mental con nombres, fechas, lugares y a pensar acerca de lo que yo estoy hablando. Entonces, yo sé que con esta introducción yo no les voy a dar una pista sobre el tema, ni siquiera les estoy presentando un problema o una necesidad sobre el texto que vamos a leer. Pero esta ilustración va a ser muy importante para poder entender el tipo de texto con el que hoy nos vamos a encontrar. Resulta que para los judíos, al escuchar una predicación en la sinagoga o en el templo, a los judíos del siglo I, para ellos era muy normal que las palabras que usara el predicador fueran asociadas inmediatamente con algún pasaje del Antiguo Testamento. Pasa así con la mayoría de cosas que hablamos en la vida diaria.
y según la profesión en la que nosotros nos desempeñemos. Hay palabras claves, ¿cierto?, que nos ubican. Si yo digo la bolsa o la renta o el estado de cuentas, enseguida todas las personas que trabajan en la banca nacional, todos los que trabajan con economía, con dinero, con finanzas, enseguida su mente empieza a asociar con esos temas, porque son palabras que se relacionan fácilmente con algo específico. Ahora, yo sé que al leer nuestro texto, que vamos a considerar hoy, no va a ser tan evidente como era para los judíos encontrar una relación con el Antiguo Testamento. Entonces, nos preguntamos por qué los judíos del siglo I sí podían hallar una relación. Bueno, es fácil, porque además de que ellos dominaban el idioma original, ellos se sabían la Torá y los profetas de memoria. Entonces, he ahí la respuesta. ¿Sí? Como nosotros conocemos, por ejemplo, la palabra falcao es familiar para todos nosotros y podemos relacionar enseguida con un tema. Si ellos escuchaban una palabra o una frase en una predicación, enseguida su mente hacía la asociación y sabían de qué se estaba hablando sobre el Antiguo Testamento. ¿Qué les parece entonces, ya teniendo este tema claro, si entramos ya mismo a ver este texto? Vamos a considerar Hechos, capítulo 21, versículos 37 hasta el capítulo 22, versículo 29. Y es un texto bastante extenso. Lo voy a repetir para los que toman nota aquí. Hechos, capítulo 21, desde el versículo 37 hasta el capítulo 22, versículo 29. Listo, tengan todo listo ahí su pasaje. Y quiero decir algo más. Para las personas que nos acompañan por primera vez, queremos contarles que estamos estudiando este libro de Hechos desde hace un buen tiempo, un poco más de un año, ordenadamente. Y hoy hemos llegado a esta parte del libro y que ahorita vamos a leer. Y este pasaje está enmarcado antes de lo que vamos a leer. Pablo está haciendo su viaje en barco por varias islas y quiere llegar rápido a una ciudad que se llamaba Jerusalén, porque ahí iba a haber una fiesta especial para los judíos, la Pascua. Y después de este relato que vamos a leer, lo que pasa es que Pablo es llevado a la cárcel y ahí le predica a unas personas y luego lo llevan a Roma, hacia la cárcel en Roma. Entonces, este texto está escrito para mostrarnos algo particular que no podríamos notar a simple vista. Y un judío del siglo I, como ya dijimos, como sabía de memoria toda la Torá y los profetas, cualquier referencia que se hiciera a ella no le iba a sonar extraña. Era muy familiar cualquier palabra y lo iba a transportar de inmediato a ese texto al que se está haciendo referencia. Entonces, hoy vamos a ver en este pasaje la inaplazable necesidad de un encuentro con el yo soy. Lo voy a repetir. La inaplazable necesidad de un encuentro con el yo soy, el Dios verdadero. ¿Estamos listos? Primera escena. Soy judío, ciudadano de Tarso. En la ciudad de Jerusalén se habían escuchado ciertos rumores sobre uno que era reconocido como fariseo y guardador celoso de la ley. En esta ocasión, Pablo había llegado en su viaje que había hecho muy rápido porque quería llegar pronto y estaba caminando entre los laberintos, callejones del templo y ya tenía 7 días ahí en la ciudad. Y al cumplir esos 7 días, la gente se dio cuenta quién era él, porque ya él tenía fama, y ya les voy a decir de qué. Y comenzaron a alborotarse las personas, a gritar y a dar voces diciendo, esto está en el capítulo 21, versículo 28, varones israelitas, ayuda, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo.
y ha profanado este santo lugar. En ese preciso momento, Pablo es apresado. Le ponen cadenas en sus manos y la multitud no se sacia con que ya lo tomen preso, sino que lo siguen a la fortaleza, que es el lugar donde iba a quedar encarcelado. Lo siguen no en silencio, lo siguen gritando, siguen dando voces, diciendo: este es un profanador de nuestro templo, y han metido aquí a estos griegos que, bueno, ellos decían algunas palabras contra ellos, y enloquecidos lo siguieron hasta la fortaleza. Cuando Pablo se dio cuenta que una gran multitud lo estaba siguiendo, él aprovechó esa situación y le dijo al comandante, o al en su versión, como dice la palabra, no es comandante, sino tribuno, eso, dice tribuno, que es como un comandante dentro de la cárcel. Pablo le dice: ¿será posible que yo pueda decir algo? Entonces el comandante se sorprende y le dice: ¿y tú sabes hablar en griego? ¿Cómo es esto? Así que tú debes ser aquel hombre, ese líder egipcio que nosotros estamos buscando, porque se alió con otros 4,000 hombres asesinos en el desierto. Tamaña acusación la que estaba recibiendo Pablo en ese momento: ser el líder de 4,000 hombres asesinos. Pero Pablo, con toda la serenidad y tal vez entre risas, contesta en el versículo 39: yo soy judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, y quiero tu permiso para hablar al pueblo. Así era Pablo. ¿Me recuerda a alguien? Parece no contestar a las preguntas que se le hacen. ¿Qué tiene que ver la acusación de ser líder de un grupo de asesinos con la respuesta de él, que es de Tarso de Cilicia? Pues lo que quería decir Pablo es que él no era un egipcio, sino un ciudadano de Tarso, un judío ciudadano de Tarso, una ciudad donde vivían muchos judíos, pero era una de las ciudades más importantes. Y aprovechando la venia en ese momento del comandante, dijo al pueblo en lengua hebrea, versículo 1 del capítulo 22: hermanos y padres, oigan mi defensa. Todos quedaron perplejos. Había hablado con el comandante en griego y ahora se dirigía al pueblo en lengua hebrea. Ahí sí, como dicen, no se escuchaba volar ni una sola mosca. Todos quedaron asombrados. Segunda escena: soy defensor de la ley. Yo, si a mí me lo permitiera, quisiera ponerle un sobrenombre a Pablo, con ese dicho que dice: él está más preparado que un yogur. Qué hombre para tener títulos, preparación. Era conocido y reconocido por todos en Jerusalén y sus alrededores. Elocuente, trilingüe. Mejor dicho, él decía todo esto de sí mismo, versículos 3 al 5. Yo ciertamente soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, que todos ustedes conocen, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, es decir, él también me conoce, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Sí, Pablo era más que un yogur, estaba muy preparado. Era un yogur pasado, un yogur que mataba gente, o que por lo menos consentía la muerte de otros. Estaba pasado. Lo mejor del caso es que todos los que estaban ahí escuchándolo, señalándolo, lo conocían. Conspiraban con él para llevar cristianos a la cárcel o hasta la muerte. ¡Qué ironía! El perseguidor ahora venía a ser perseguido.
¿Qué será lo que le había pasado a este yogur? ¿En cuál momento se transformó de esta manera? Pensaría la gente. ¿Qué estaba pasando para que lo estuvieran acusando, atando con cadenas y siendo acusado de ser un asesino por esos mismos que lo conocen y eran sus amigos? Esto es como raro. Pues sí, no hay mejor manera de defenderse que hacer que el otro se identifique con mi causa. Parece que la mayoría de los que estaban ahí gritando y haciendo arengas contra Pablo eran igual que él, judíos, celosos de Dios, cumplidores de la ley, perseguidores de los cristianos y, en fin, toda una gama de yogures. ¿Cierto? Eran como él. Pablo les dice, ustedes y yo somos iguales, y aquí no hay duda de eso. Ustedes me conocen y yo los conozco a ustedes. Escena 3. Soy Jesús de Nazaret. A este Pablo sí que le gustaba subir la temperatura suavemente, no tímidamente, sino astutamente les hace el recuento de un encuentro especial que tiene con alguien en el camino. La verdad me parece una historia irrepetible, pero él les dice a ellos, lo que me pasó a mí, ya a otra persona le había pasado y ustedes saben quién es esa persona. Entonces empieza a usar esas palabras claves, esas frases que los hace pensar en alguien, en las historias que ellos ya conocen del Antiguo Testamento. Claro, decían ellos mientras Pablo hablaba, se trata de ese viejito que vivía en el desierto por 40 años, que también estaba tan preparado como un yogur y que fue cegado por una luz brillante. Sí, ese es, un tal Moisés. ¿Lo recuerdan? Cuando leo estas líneas de lo que Pablo va a decir a continuación, yo puedo pensar en Moisés, ahí contemplando esa zarza. Escuchen lo que dijo Pablo sobre él. Resulta que yo iba yendo hacia el camino a Damasco, versículos 6 al 10, vamos a leer. Como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y una voz me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y esa voz me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres conmigo? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Esto sí que era raro. Pablo no solo se estaba identificando con ellos en cuanto a su observancia de la ley y todas estas cosas, sino que se estaba identificando con Moisés, el líder, el libertador de Israel, el que hablaba con Dios cara a cara, el que había tomado dictado en las piedras de Dios, el que recibió la encomienda de ser el líder que iba a libertar el pueblo, el yogur del Antiguo Testamento. Ellos dirían, ¿y esto cómo es, Moisés? Un momento, yo quiero saber qué fue lo que dijo Moisés para saber si él realmente se está identificando con él. Como dijimos, Moisés se encontraba, él era pastor de ovejas y se encontraba cuidando sus ovejas en el desierto. Entonces se le apareció el ángel del Señor, igual que a Pablo en el camino. Entonces Moisés pensó, voy a ir a mirar esta zarza porque no se consume. Yo creo que Moisés pensaba que estaba dormido y que ahí no iba a encontrar más que despertarse del sueño que estaba pasando. Nunca pensó que se iba a encontrar al Dios verdadero. Cuando el Señor vio que Moisés se iba acercando poco a poco a la zarza, este hombre desprevenido escuchó una voz que para mí equivaldría a un grito. Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo.
y registra estas palabras en el libro de Éxodo. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Volviendo otra vez a la historia de Pablo en Hechos. ¿Recuerdan cómo dijo Pablo que se llamaba la persona que se encontró en el camino? La voz que habló. No, él lo dijo Jesús. Dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Pablo les estaba diciendo que el mismo yo soy que se había revelado a Moisés en el desierto era Jesús. Que Jesús era Dios mismo. El yo soy. Que se le había aparecido a Moisés en una zarza de fuego alumbrando y que esa misma presencia se le había aparecido a Pablo en el camino y que una luz lo había sorprendido. El yo soy. Yo soy el Dios de Jacob. Y a Pablo le dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Bueno, finalmente no era tan malo ser un yogur. Parece que Dios es experto en escogerlos. Cuarta escena. Soy defensor del Señor. Y la cosa se iba poniendo de castaño a oscuro mientras Pablo seguía relatando su encuentro con Jesús y lo que ocurría después. Pablo les dice que su encuentro con el gran yo soy debe recordarles lo que Moisés dijo que le pasaría a una persona que vivía en desobediencia. Y les recordó las siguientes palabras. Cuando Pablo dice que quedó enceguecido por la luz que se encontró, enseguida ellos pensaron en un pasaje que está en Deuteronomio. Jehová te dirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu, y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Otra vez las palabras clave. Entonces, ¿sí era un yogur pasado o no? Sí, Pablo expresa que su hoja de vida necesitaba ser actualizada. Él se encontraba en desobediencia, locura, ceguera literal, dice Pablo. Como no podía ver a causa del resplandor de aquella luz, dice el pasaje, fui guiado de la mano por los que me estaban acompañando, por los que estaban conmigo, y me llevaron hasta Damasco. Y Pablo les dice, esto quiere decir que yo estaba en desobediencia. Y al llegar a la casa de un hombre llamado Ananías, allí en Damasco, él oró por mí y recibí la vista de nuevo. Y este hombre, Ananías, me confirmó que el yo soy se me había atravesado en el camino y me había mandado un mensaje especial con él. Y le dice, versículos 14 y 16, ahí en capítulo 22 de Hechos. Este fue el mensaje que el yo soy envió a Pablo. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Estas palabras parecen hasta el momento ser bien recibidas. Y otra vez Pablo los lleva a pensar en Moisés y lo que habló con el Señor en ese mismo monte frente a la zarza. Les muestra